Muy buenas noches. Mi nombre es Neri Sorais Copetemena, estudiante de la maestría de TIP para la educación en el curso de seminario de grado 2. Contando con la asesoría del docente Mario Alexander García, magíster en Historia Política, y el asesor metodológico Jonathan Porras, que es magíster en Gestión de las Tecnologías y la Comunicación. En este espacio les presentaré este documento para darles a conocer el proyecto realizado con moción de grado, titulado Propuesta de aula virtual para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa Armando Luna Roa, sede Alameda Reyes. Bueno, este proyecto se implementó en estos estudiantes al ver la necesidad que carecían estos estudiantes para comprender textos literarios. Si observamos, este es un salón o un curso que la importancia es validar la primaria a esos estudiantes que por razones de edad, por razones cognitivas o por cualquier otra situación se ven vulnerados en cuanto a la educación, se atrasan. Entonces lo que hacen es validar esa primaria para que el estudiante pueda avanzar y prepararlo para el bachillerato. Tenemos unos objetivos en este proyecto. Uno de los principales objetivos es crear un aula virtual que nos permita mitigar esa comprensión lectora que están presentando los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como primero, se realizó una prueba diagnóstica donde nosotros como estudiantes visibilizamos la problemática que están presentando dichos estudiantes por medio de un cuestionario, lo cual consta de 20 preguntas donde nosotros vamos a indagar qué falencias están presentando los estudiantes y por qué no ellos tienen esa dificultad para comprender los textos literarios. Bueno, si observamos la presentación, podemos identificar el formulario que se realizó con los estudiantes como prueba diagnóstica para identificar esas dificultades. Observamos que tiene como título Evaluación o diagnóstico de dificultades en comprensión lectora y herramientas tecnológicas en los estudiantes de aceleración del aprendizaje de la institución Armando Luna Roa. Como primera pregunta tenemos correo, nombre y edad del estudiante. Segunda pregunta, ¿te sientes seguro al leer un texto en clase? Segunda pregunta, ¿comprendes lo que lees la mayoría de las veces? ¿Te resulta difícil recordar lo que leíste después de terminar un texto? ¿Prefieres leer en voz alta o en silencio? ¿Te gustaría leer textos fuera del aula? ¿A menudo tienes inquietudes frente a lo que lees? ¿Te resultan más atractivos los textos que contengan imágenes o gráficos? Estas son algunas de las preguntas que están inmersas en el cuestionario. Son preguntas abiertas y cerradas que nos permiten identificar esas dificultades que están presentando los estudiantes y que nos llevan a dar un diagnóstico del por qué ellos no están comprendiendo regularmente los textos literarios. Luego de esta primera fase que se realizó con los estudiantes, que es el cuestionario, previamente de haberle enviado el consentimiento informado a los padres, ya que se está trabajando con menores de edad,
procedemos a realizar la fase 2, a responder el siguiente objetivo. En esta segunda fase se responde al objetivo de diseñar una propuesta de aula virtual asincrónica que permita contrarrestar los efectos de la falta de comprensión lectora. Para esta fase se escogió un texto de Horacio Quiroga titulado La tortuga gigante. Este texto permite tener una versión crítica de los estudiantes sobre los valores de la vida, sobre trabajar conjuntamente con los compañeros. Luego se pasó a la fase 3. Esta fase 3 consistió en desarrollar también una temática con un texto literario llamado El loro pelao. Este texto invita a los estudiantes también a tener una postura crítica sobre los valores de la vida, sobre la domesticación animal y permite entrar en diálogo o en discusión con los demás compañeros sobre la abordación del tema. Con este texto se realizó una pequeña demostración donde los estudiantes pudieron visualizar un texto realista como es el loro pelado y llevarlo a la vida cotidiana o asimilarlo con nuestra vida de ahora. Esto les permitió a los estudiantes ver la literatura desde otro punto de vista y poder tener más aceptación para analizar el texto. Luego pasamos a la fase 4, que esta fase 4 consistió en seguir realizando retroalimentación constante a estos estudiantes para que no se pierda ese hilo conductor que se ha llevado desde el inicio del proyecto. ¿Cómo se hace esa retroalimentación? Con el repaso constante de los mismos temas, de los conceptos, para que los estudiantes tengan claro cómo se llega a la mejor forma para analizar un texto literario. O sea, esa forma, cómo llegar a esa literatura, a esas letras, para que los estudiantes se familiaricen y sientan a gusto y sientan el placer de leer. Entonces, en esta fase 4, lo que se hizo con los estudiantes fue grupos de lectura, lo cual ellos, por medio del foro, expresaron su concepto a raíz de los tipos de textos que se analizaron. Este proyecto contó con la validación del Magíster en Tecnologías Educativas, Leison Asprilla Castro, quien es un docente actualmente de la Universidad Nacional y cursó sus estudios en la Universidad de Cartagena. Si vamos a analizar los resultados de la fase 1, que fue el cuestionario, podemos evidenciar que los estudiantes, en la primera pregunta que observamos ahí en la diapositiva, dice, ¿te sientes seguro al leer un texto en clase? 9 de los estudiantes contestaron que sí se sienten seguros de leer un texto en clase. Y el resto de los estudiantes, que son 12, contestaron que no se sienten seguros al leer un texto en clase. Entonces, si observamos la gráfica, nos podemos dar cuenta que los estudiantes se sienten un poco frustrados en la parte física, o sea, en el aula de clase, y son más espontáneos y más enriquecedores cuando se encuentran en otros escenarios o en otros espacios como el que tuvimos nosotros en este proyecto, como fue el aula virtual. En este orden de ideas, todas una de las preguntas fueron analizadas, lo cual arrojaron que los estudiantes se sienten más atraídos por la lectura de textos con imágenes y fuera del salón de clase por medio de herramientas tecnológicas. Este texto
se lo enviamos a los estudiantes de forma virtual, de forma digital, perdón, lo cual ellos en su aparato tecnológico pudieron tener el gusto de analizarlo, leerlo y luego comentarlo en el foro. En este proyecto, también después de realizarlo, se pudo evidenciar que los estudiantes necesitan ese apoyo que no puede brindarles el docente de aula de clase, porque para nadie es un secreto que acá en el Chocó el sistema de educación es demasiado malo y esto conlleva a que no se realice un buen proceso. Pues como conclusión me quedó claro, perdón, que estos estudiantes necesitan de herramientas tecnológicas para potencializar su aprendizaje. Se evidenció que por medio de estas herramientas los estudiantes sienten un placer y un gusto por la lectura y esto los conlleva a tener una mejor motivación para realizar las actividades en clase. Como recomendación, después de haber realizado este proyecto, puedo decir de que la mejor forma y estrategia de incorporar las tecnologías es permitiendo que estos estudiantes puedan explorar, expandir su conocimiento por medio de las tecnologías.